Hola, Outdoers. Vamos al cine a discutir sobre una película sobre la que se ha discutido mucho en los últimos tiempos. Hablamos de Sound of Freedom, el sonido de la libertad, que viene con la mancheta de número 1 en USA. Y eso parece que siempre atrae la atención. Pero esta es una película que tiene una curiosa historia y un desarrollo también verdaderamente peculiar. En principio, Sound of Freedom habla de la peripecia de un policía concienciado que persigue a los tratantes de personas, que sigue sobre todo la pista de unos niños secuestrados y que han sido distribuidos en distintos países de Latinoamérica, y él, a pesar de todas las dificultades, sigue adelante. Esto podría ser un thriller, de hecho es un thriller, con aventuras y peripecias más o menos afortunadas. Bueno, hasta ahí todo bien. La historia en realidad parte de lo que en Estados Unidos llaman algo así como películas basadas en la fe. Es decir, que existen una serie de productoras cristianas que hacen películas en torno a asuntos relacionados con la religión cristiana, por supuesto. Entonces, el mismo hecho de que la película esté protagonizada por Jim Caviezel, que desde que protagonizó La Pasión de Cristo se ha convertido casi en el estandarte del cine cristiano, pues ya apunta en esa dirección. La película costó mucho hacerla porque en cierta medida es una película que tiene una producción que ha costado bastante dinero. Está hecha por el sistema de crowdfunding y lo que es más curioso es que al final de la película aparece un vídeo del protagonista Jim Caviezel hablando a los espectadores y pidiéndoles que utilicen un código QR para pagar entradas a espectadores que igual no pueden pagársela y quizá querrían ver esta película, porque de lo que se trata es de difundir por el mundo la terrible realidad, y esto es así, del tráfico de seres humanos, que es algo verdaderamente vergonzoso, y cuando afecta a los niños, pues todavía un poquito más. En ese sentido, parece que todo va en la dirección correcta. Es verdad que ya nadie puede hacer ojos ciegos a que estas cosas existen. Uno tiene que estar muy mal informado o muy poco informado para no saber que hay redes que practican el negocio trasladando a seres humanos, explotándolos y haciendo auténticas barbaridades con ellos. Pero bueno, en cualquier caso, la idea en principio es interesante en el sentido de que trata de difundir algo que verdaderamente es denunciable. El asunto está en que después, poco a poco, la cosa va derivando a lo largo de la historia en un sentido cuando menos preocupante. El propio Caviezel dice en ese vídeo final que esta película que acabamos de ver se rodó hace 5 años y que no había tenido distribución hasta ahora, lo cual demuestra que a veces también hay cosas que no funcionan muy bien. Hasta que el responsable, Alejandro Monteverde, que es el director de la película, pero sobre todo Eduardo Verástegui, que es uno de los actores, y que ya había sido protagonista en otras películas anteriores del mismo equipo, encontraron un patrocinador, digamos, que difundió la película. El asunto está en que después esa película ha sido motivo de controversia variada y utilizada por grupos, digamos, de la derecha más o menos extrema, gente cercana a Trump, gente cercana al asalto al Capitolio y gente que, bueno, pues habla de unas realidades que, si bien es cierto, la denuncia, como decimos, de esos hechos es positiva, pues a veces esas otras realidades son cuando menos discutibles. Estamos hablando del grupo QAnon, por ejemplo, que es la mayor difusora de supuestos hechos por parte de los malos que serían los demócratas, ¿no? Hablan de conspiraciones, hablan de redes, hablan de que los representantes de los demócratas forman grupos que incluso celebran ceremonias satánicas, beben sangre y todas estas estupideces que verdaderamente asustan más que las películas de terror. Y eso, pues evidentemente, ha inclinado en otra dirección el sentido de la película. Es decir, vayamos a ver la película si estamos interesados en ello, pero sepamos que detrás de ella hay una serie de movimientos cuando menos curiosos. Y está Trump, por ejemplo, diciendo que estupenda película, y está Mel Gibson diciendo que estupenda película, y otra gente relacionada con la ultraderecha. Por otra parte, vamos a lo nuestro, que es hablar de cine, al margen de la historia de la película. La película, ya digo, que pretende ser una especie de superproducción, un thriller por el que atraviesan diferentes peripecias. El protagonista es una especie de super
Superman, Jim Caviezel, que nunca ha sido el máximo exponente de la interpretación, pero que aquí está un poco más hierático de lo habitual, como si no estuviera muy convencido de lo que está interpretando. Y desde el punto de vista de realización es correcta. Es cierto que le falta ritmo, es cierto que algunas de las historias que cuenta son directamente imposibles y en algunas ocasiones también hay una falta de correspondencia bastante evidente. Por ejemplo, el protagonista remonta un río, tarda mucho tiempo en remontarlo hasta que llega a una especie de aldea a lo Kurtz, en el corazón de las tinieblas, donde están los malos, y luego para escapar de allí y volver a la civilización, oye, en un cuarto de hora se arregla y llega de nuevo al lugar que quería. Es decir, estas cosas que a un espectador le chocan y dice, bueno, esta gente no tiene cuidado con lo que está contando, ¿no? Bueno, la película entretiene, es muy larga, dura 2 horas y cuarto, y eso no se lo perdonaremos nunca, pero que sepáis que la situación de Sound of Freedom es la que os he expuesto más o menos, y que es una película polémica, no tanto por lo que denuncia, no tanto por lo que cuenta, sino porque en los últimos tiempos se ha convertido en materia de conspiración. Y eso siempre trae, por un lado, beneficios económicos, porque cuando se habla mucho de una cosa, al final la gente va a ver la película, y por otra parte también pues, nos presenta una realidad social y otra realidad artística, que es la producción de estas películas, como dicen ellos, basadas en la fe. Hasta aquí, Sound of Freedom es la película de la que hemos hablado y todo esto está relacionado con ella.